Creo que ahora mismo hay mucha gente hablando de la microbiota cuando todavía no se sabe demasiado. Es una ciencia que apenas está en pañales. No es lo mismo comer 100 calorías que proceden de un croissant de chocolate o 100 calorías que proceden de un brócoli. Entonces sí, pensé que a lo mejor era en su momento pues algo revolucionario, el tema de la glucosa, esa teoría de la glucosa es la mala. Y si es tan bueno, como dices, ¿no? Sí. Que tiene todos esos beneficios, ¿por qué Lo hacerlo es. solo una vez a la semana? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Vestuario, el programa de podcast de MioBioSport, un lugar de confianza donde vamos a hablar de todo lo que rodea al mundo del deporte y a través de la historia inspiradoras de nuestros invitados haremos visible lo invisible. Así que sube el volumen porque empezamos, porque hoy estoy aquí con Roberto Bonilla en Clínica Medics. ¿Exacto, Robert? Muy bien, Manuela. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos un poco la historia de esta clínica. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué se hace en Clínica Medics? Lo que hacemos en la Clínica MEDES es buscar estimular nuestro mayor órgano endocrino, nuestra masa muscular, en el mínimo tiempo posible, pero con una técnica lenta y controlada que con el tiempo cuide nuestras articulaciones, tendones y movilidad básica. La idea básica que hay detrás de todo esto es que si sabes entrenar suficientemente intenso, con una sesión a la semana de apenas 25-30 minutos es más que suficiente. Madre mía, o sea, lo que has dicho, solo una sesión a la semana de 25-30 minutos, o sea, para todas las personas que trabajamos es lo que no está escrito, Sí. es lo que las 24 horas a veces no alcanzan, que no tenemos día libre, o sea, solo con media hora podemos conseguir resultados. Así es, Emanuela, porque hay una mala interpretación con el ejercicio de fuerza. Normalmente nos pensamos que, como en casi todas las cosas, ¿no? Que a más mejor. El ejercicio de fuerza en realidad a corto plazo es un estresor. No es como una técnica, no es como chutar a portería, no es como tirar a canasta, que cuanto más lo practicas, mejor te haces con el tiempo, ¿no? O bailar o artes marciales, etc. El ejercicio de fuerza a nivel local y a nivel muscular a corto plazo es un estresor. Dejamos una especie de pequeña inflamación, de pequeño edema, y luego para recuperar bien y volver a entrenar intenso necesita días de recuperación. ¿Por qué entonces hay deportistas de élite? Podría ser la pregunta, ¿no? Que hacen ejercicio de fuerza y demás. Porque tienen muy buena capacidad de recuperación. Segunda, porque viven, comen, descansan, duermen pensando en ello. Y luego además pues la utilización de una buena nutrición, de una buena alimentación y suplementos ayuda a la recuperación. De hecho, si te parece, vamos a la parte contraria. Sí. A veces, ¿por qué alguien se lesiona demasiado? Normalmente detrás de ello suele haber una falta de buena recuperación. Vale, me parece todo súper interesante y me gustaría, antes de ir al detalle de saber para quién es indicado, cómo funciona, etcétera, quiero ir a los orígenes. A mí me gusta la historia, Muy quiero bien. saber cómo tú llegaste a esto y por Vale. qué lo has convertido en tu filosofía de vida. Vale, pues Emanuela, desde pequeño soy un auténtico friki del ejercicio de fuerza. Yo tenía 13, 14 años y yo recuerdo a mi padre llamándome la atención, echándome la bronca de que apagara la luz porque yo estaba leyendo las típicas revistas estas de musculación, de Arnold Schwarzenegger, de entrenamientos de Mike Mentzer, de Dorian Yates. Me gustaba detrás de todo ello, primera esos físicos y segunda esa idea de la mejora continua del ser humano, del hombre. Yo hasta de pequeño jugaba con los He-Man, con esta clase de muñecos así. Sí. Veía que detrás de esa musculación había, como te digo, una mejora casi renacentista del hombre, una mejora... la idea de que el hombre debe buscar una buena inteligencia, un buen trabajo emocional, un buen trabajo de hábitos, hacerse a sí mismo y, ¿por qué no, también culturizarse, no solamente mentalmente, sino físicamente? O sea, que también el aspecto físico era importante, ¿no? Algo me decía desde que era prácticamente un adolescente que ahí había oro puro. Y lo que ha pasado con el paso de los años es que he ido convirtiendo esto en mi profesión. Y ahora mismo la ciencia no solamente me da la razón a mí, ¿no? A muchos que pensábamos esto, pero nos va diciendo poco a poco que nuestra masa muscular, como he dicho antes, es un órgano endocrino, no es simplemente los musculitos del gimnasio cuando vamos trabajando, sino que es un señalizador. Primero, si pensamos a nivel incluso de origen, Emanuela, nos damos cuenta de que el ser humano es heterótrofo. Necesitas de tu musculatura para moverte, cazar, reproducirte, escaparte, etcétera. Pero ahora lo que vamos viendo es que si haces un buen trabajo, por ejemplo, de bíceps o de cuádriceps, eso mejora el funcionamiento de páncreas, de hígado, incluso mejora el funcionamiento cerebral, porque también son neuronas las que vas activando, las fibras musculares son corrientes eléctricas, o sea, para enfermedades incluso como retrasar Alzheimer, demencia, Parkinson. Estamos hablando también de enfermedades como diabetes, porque con la edad vas perdiendo masa muscular y tu masa muscular es el mayor captador de glucosa. Es un problema, incluso hipertensión. Al perder masa muscular pierdes también tejido vascular. Si desarrollas nueva musculatura, salen un poquito más de venas, ¿no? Eso que vemos
nivel de culturista y todo eso es algo llevado al Más exceso. exagerado, Es exagerado, pero sí que es verdad que está sufriendo un proceso de nueva generación de tejido de calidad. Entonces, como he dicho al principio, lo que a mí ya me apasionaba de pequeño, ahora me apasiona también de mayor porque, desde mi punto de vista, en Clínica Medex hacemos tanta medicina, todos los que nos dedicamos al ejercicio de fuerza, ¿no? Pero hacemos tanta medicina como en los hospitales. Solo que aquí lo hacemos de manera preventiva. Intentamos evitar que no vayas al hospital o que si vas, vayas lo mejor, en el mejor estado posible, porque también está demostrado que si tienes buen tejido muscular sales antes de una recuperación, antes de enfermedades como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sales antes. Si tienes incluso un accidente de coche y no ha sido mortal, la probabilidad de que salgas antes y mejor es mucho mayor con un buen tejido muscular. Para mí hay tanta medicina en un buen gimnasio, en una buena clínica, como en el hospital. Vale, y si es tan bueno, como dices, ¿no? Sí. Que tiene todos esos beneficios, ¿por qué Lo hacerlo es. solo una vez a la semana? Y solo 25 minutos, que todo el mundo dice, hay que entrenarse 3 veces a la semana mínimo, etcétera. Vale. O sea, me sorprende, necesito saberlo. Vale, muy bien, muy buena pregunta, Manuela. A nivel de intensidad, aquí es cierto que, como te he dicho, entrenamos lento, controlado, pero es verdaderamente intenso. Un trabajo, una sentadilla, por ejemplo, una prensa de piernas, con la cantidad de sangre que involucra eso, de cuádriceps, isquio, glúteo, a nivel incluso de retorno venoso, y cantidad de recursos invertidos en ese esfuerzo, porque tú has probado ya un poco y vas viendo cómo funciona, lo intenso que es, luego requiere mucha recuperación. La pregunta, ¿por qué se recomienda hacer más? A ver, yo siempre recomiendo que se venga a entrenar aquí, a lo sumo 2 veces por semana, pero que luego el resto de la semana el que pueda ir andando al trabajo que vaya, el que pueda coger una bici estupendo. O sea, hay que compaginarlo con Sí, movimiento. con que buen al final- senderismo, con un buen trabajo de senderismo, de andar, movimiento. Ahora hay mucho fanático del pádel, del vóley playa, bueno, fantástico. Pero yo les digo, si quieres hacer un buen trabajo de vóley playa, de pádel, o quieres evitar lesionarte, cuanto mejor tengas la estructura de la máquina, mejor. Más fuerza tendrá tu articulación de la rodilla, tu codo, tu hombro, etc. De hecho, bueno, yo he vivido el trasvase de información de los últimos 15, 20 años. He pasado de la fase de no corra usted para corredores, por ejemplo. No hagas mucha fuerza que pesas más y corres menos. Bueno, eso no es cierto, a no ser que estemos hablando que te dediques a un trabajo de culturismo que ya ganes un kilaje tremendo. Cuanto más fuertes tengas las piernas, más vas a correr, más pronto recuperas, menos posibilidad de lesión y aunque tengas una lesión de menor grado puede que sea un esguince, una rotura, porque el tejido es más fuerte, sustenta mejor la estructura a las cosas que suceden dentro. Muy bien, es interesante. De hecho, recuerdo que me explicabas que hay una diferencia. Hay quien practica, que hace ejercicio muchas veces más a la semana, que hace más repeticiones, más rápidos, pero aquí se trata de hacer menos repeticiones más lento. ¿Nos puedes explicar un poco qué diferencia hay y cuándo es mejor hacer una cosa o la otra o para qué se hacen dos cosas diferentes? Vale. Lo primero sería explicar que al músculo le da igual cuántas repeticiones hagas tú. Vamos al bíceps, por ejemplo. A tu bíceps le da igual cuántas repeticiones hagas. Él, como una persona interesada y hasta cierto punto egoísta por eficiencia energética y por supervivencia, solo entiende cercanía a la muerte. O sea, cercanía al máximo estímulo. Si ha recibido ese estímulo, le da un poco igual si has tardado 90 segundos en llegar a él que 180, 220. Aquí lo que intentamos es que la técnica llegue a ese nivel de estrés, que eso generará la mejora posterior, pero cuidar mucho la articulación. Otra cosa es alguien que busca un entrenamiento más de velocidad porque es o levantador, powerlifter, y necesita sacar pues, en una sola repetición 200 kilos. Esa gente sí que entiendo que entrene más rápido. Y luego están los gustos personales, Manuela, como detrás de todo, ¿no? Hay gente que prefiere entrenar más rápido porque es verdad que aquí en Medex educamos un poquito a la gente a que haga esa lentitud, a que no le mate esa lentitud y todo eso, pero es verdad que es mentalmente súper exigente. Yo llego a comparar todo esto con el mindfulness del entrenamiento de fuerza. Lo positivo es que reconoces también qué músculo está trabajando en cada momento. Imaginamos un trabajo de remo, pues es bíceps, es dorsal, escápulas, etcétera, pero es muy lento. Entonces requiere que estés concentrado, que sepas qué músculo está trabajando, te vas reconociendo a ti mismo, te vas conociendo. Lo negativo, pues que es mentalmente exigente y que el ego aquí no puede vencer, porque lo típico que se veía en los gimnasios toda la vida es... yo he pasado por ahí también, ¿no? Subiendo y bajando El objetivo no es subir el peso, el objetivo es utilizar la herramienta que es el peso para meter estímulo muscular a la masa muscular. Entonces, no hay una forma mejor que otra. Desde mi punto de vista, este estilo de entrenamiento más lento es más inteligente con el paso del tiempo, porque lo que hay una cosa que todavía no nos podemos cambiar, no podemos ir al taller, es articulaciones. Ya. No puedes cambiarte el codo, no puedes cambiarte la rodilla.
Por eso, aunque... Sufren menos en esta forma. Claro, de vas articulación. completamente lento, entran en calor despacio, por eso a mí entiendo que ahora haya mucha moda con el tema del CrossFit, del tema del funcional, Sí. es lógico, es más divertido, pero yo siempre digo una cosa, que tenga cuidado la gente porque ese tipo de fracturas a nivel de compresión, de fuerzas G, las vértebras, etcétera, cervicales, puede que con el tiempo nos pasen, como todo en la vida, nos pasen la factura. Entonces es un trabajo de conexión cuerpo-mente, Así es. porque hay que estar muy concentrado. No es como hacer, que tengo la sensación, cuando haces más repeticiones desconectas. Sí. Incluso puedes estar pensando en otra cosa, cantando, ¿no? Así es, Pero así. aquí no puedes. Aquí tienes que medir, porque es muy fácil, y yo lo he probado, es muy fácil saltar de, Exacto. bueno, lo hago rápido, De hecho, para tú que has sufra visto, menos. Manuela, que comparamos mismo tipo de repetición con mismo tiempo de repetición que la semana pasada. Si íbamos en 6 de contracción y 6 de extensión, comparamos lo mismo. Intentamos que esté todo bien medido, pero sí es cierto, hay que ir muy concentrado, estar muy dentro del músculo y, de hecho, en el old school, la vieja escuela de este estilo de entrenamiento, que su máximo exponente sería Arthur Jones, Mike Mentzer o doctores como Ken Hutchins, etc., ellos no permitían música. Yo aquí, bueno, estamos en España, hay que poner un poquito de alegría, un poquito de música de fondo, pero ellos, de hecho, había que repetir todo, de hecho, sin música, de hecho, mismo nivel de casi de temperatura, de humedad y todo el mundo en silencio, máxima concentración. Aquí, pues bueno, dentro de todo lo que es la vieja escuela, hemos intentado modernizarlo y hacerlo un poquito más divertido porque ya es suficientemente intenso el entrenamiento. Bueno, pero como dices tú, el hecho que sea intenso, pero en corto tiempo, hace que una persona pueda sufrir más fácilmente, ¿no? Porque no es lo mismo quizá tenerlo que repetir muchas veces, ¿no? Así. Bueno, por lo menos a mí me suena así. Y otra cosa que me ha sorprendido, que he visto en tus máquinas que me has enseñado, todo se mide. Sí. Se mide todo, no solamente se mide en el día, se mide también de una sesión a la otra. Claro. Y esto, estos datos, ¿cómo lo manejáis y cómo te sirven a ti? ¿Qué respuesta te dan? Primero voy viendo realmente lo que buscamos, qué cantidad de fuerza es capaz de generar un tejido. Entonces voy viendo si ese tejido va mejorando o no. Así nos da métricas potentes, vemos en qué músculos pues, alguien es más fuerte, porque luego hay peculiaridades de cada persona, de cada individuo, que a veces uno es mejor en el tríceps, en el movimiento de press, otros mejor en el pull, pues ponemos especial foco de trabajo ahí. Y así vamos viendo semana a semana dónde hay que mejorar, dónde hay una parte un poquito más débil, foco especial y le ponemos más atención. Es importante medir, porque si no, caemos un poco en un limbo de, no, hay que hacer 15 repeticiones, 3 series de 15 repeticiones, que a mí, como a ti te habrán dicho cuando empezábamos el gimnasio y tal, de 3 de 15, ¿por qué? ¿Con qué objetivo? No, aquí el objetivo está claro, llevar los diferentes grupos musculares, los grandes sobre todo, a un punto cercano al fallo, con una técnica correcta, e ir midiendo la mejora. Al fin y al cabo, si tú después de unas semanas, unos meses, si tú has empezado haciendo un press de pecho, ¿vale? Un empuje, has empezado con 60 libras y ahora estás haciendo 68, eres más fuerte, hay más tejido de calidad. Bueno, hay dos factores, ¿vale? Uno sería el neuronal, que es el primero que aparece, que tú te vuelves bueno reclutando esas neuronas, sería el conductor, el conjunto neuronal, y luego está el propio trabajo mecánico. Hay más caballos de potencia en ese motor, que es en este músculo que está trabajando, etc. Es importante medir, así no vamos en un limbo. Tú también como empresaria sabes que hay que medir indicadores, hay que estar midiendo continuamente. Oye, los indicadores van bien, si no hay que parar y revisar, ¿no? Exacto. ¿Y para este tipo de trabajo, para quién es más indicado? ¿Para todo el mundo? ¿Para personas que quieran adelgazar? ¿Personas que quieran aumentar masa muscular? ¿Personas más mayores? ¿Jóvenes? ¿O lesionados? Pues ¿Qué trabajo? te diría que la forma de estimular un cuerpo es básicamente la misma. Tengas 18 años que 98. El tema es que con alguien de 18, un futbolista, un deportista de élite, por la mañana ya está recuperado. O incluso es más fuerte. Son bichos genéticos, casi podríamos decir, ¿no? Mientras que con una persona mejor, que llevamos aquí incluso pacientes de 80 y tantos años, pacientes oncológicos, no pueden dejar de hacer fuerza. De hecho, es quien más necesita el ejercicio de fuerza. A más edad tenemos, más importante es. Pero con esas personas hay que hacer casi orfebrería muscular. Hay que buscarle estímulo, pero es un juego, ¿no? ¿Para quién es indicado el trabajo que hacemos en el método MEDEX? Pues sobre todo para gente inteligente a nivel de tiempo, de inversión en tiempo, y no es el clásico perfil de chico de gimnasio, podríamos decir. Es alguien que sabe que la musculatura es prácticamente higiene, es como lavarse los dientes. A partir de cierta edad, me da igual si no te gusta, tienes que hacer ejercicio de fuerza. Yo te voy a acompañar en ese viaje, pues es para la gente que no le suele gustar, que no va,
y que sabe que con un entrenador personal pues vas mucho más lejos siempre. Eso pasa aquí, pasa en un club, con un buen entrenador, alguien que te exige, siempre das más. Claro, porque una de las características es que lo acompañáis, o sea, coro, tú estás allí. Exacto. Estás con cada cliente, con cada paciente o... Exacto, los entrenamientos son uno a uno. Personalizado. Eso le ha pasado a Manuela hasta grandes campeones del mundo del culturismo, del mundo de la fuerza. No entrenan igual solos que con su entrenador o su entrenadora detrás. Ya conocemos deportistas muy famosos que siempre tienen a alguien detrás 24 horas. Eso es naturaleza humana, ¿no? Si a veces te vas dejando, ¿no? Se dejaba llevar, que decía la canción. A veces te va bien que te den con un poquito con el látigo desde atrás, porque hasta grandes futbolistas, etcétera, si no hay un tío en la banda que te dice... ¿Espabilas o qué? Pues tienes tendencia a dejarte llevar, ¿no? Entonces es importante. Y sí, lo que hacemos aquí son todo entrenamientos uno a uno. Uno a uno. Pero, Robert, yo lo sé. Tú eres nutricionista. Así es. Tú en realidad eres nutricionista. ¿Y cómo llegaste a esto? ¿Y cómo compaginas lo que es la nutrición con el método MEDEX? Vale, primero de todo, desde mi punto de vista, las dos grandes variables de tu esperanza, calidad de vida futura, son un buen control nutricional y un buen tejido muscular. Entonces, si te das cuenta, básicamente es lo que hacemos aquí en MEDEX. Es verdad que yo lo que terminé, de lo que estoy como tal colegiado, es nutrición, pero del tema del ejercicio, pues bueno, soy un auténtico apasionado, también tengo certificación en SCA, pero es verdad que me di cuenta hace mucho tiempo que si alguien controla bien su nutrición y su ejercicio, sobre todo su trabajo muscular, luego habría factores desde mi punto de vista más emocionales, de positividad, tener objetivos en la vida, etcétera. Pero a nivel físico, buena nutrición, que sería a menos grasa mejor, y eso es 80-90% nutrición, y a más masa muscular mejor. Estoy sacando de la ecuación casos excesivos o masivos, ¿no? A lo mejor el tema de culturismo, etcétera, pero a más masa muscular mejor, porque como digo, es tu órgano endocrino. Lo que he intentado en MEDEX es aunar esos dos conceptos. Es verdad que hay cierto perfil que no necesita a lo mejor un trabajo nutricional, pues a lo mejor deportista de élite que ya lo lleva, está bien asesorado o tiene unos buenos proveedores de nutrición, pero para el gran público, ¿cómo te diría yo, Manuela? Veo que gran parte de lo que hay detrás de las urgencias en los hospitales en los últimos años, las últimas décadas, está detrás de todo eso está el síndrome metabólico. Estamos hablando de hipertensión, de diabetes tipo 2, de osteoporosis, de artritis. Si coges toda la lista de enfermedades, estoy absolutamente convencido que el 90% de esos casos o son como mínimo mejorables y en muchos casos reversibles con un buen control nutricional y un buen trabajo muscular. No sé si somos conscientes de la cantidad de ahorro de millones de miles de euros en gasto sanitario en los países occidentales que supondría tener un buen control de nutrición y un buen control muscular. Pues eso es lo que intenta ser MEDEX, un poquito y busca esa grieta del sistema, podríamos decir, no es contra nadie, ¿no? De lo que ha salido y ayudar, porque soy hijo también de enfermera, o sea, como diría un guardia civil, soy hijo del cuerpo, pero yo en este caso trabajo desde la parte privada, desde la rama privada. Quiero aportar mi carrera profesional a eso, a ayudar a que el sistema funcione mejor, a que haya ahorro sanitario y a que ante todo la calidad de vida de las personas sea mucho mejor. Visualizo, desde mi punto de vista y detrás del proyecto MEDEX, también está mi idea de que hay una forma muy diferente de cumplir años. Hay una forma muy diferente de envejecer, aunque ahora nos llamen Peter Pan a los que ya pasamos de cierta edad, hay una forma realmente diferente de envejecer. Es una forma llena de movilidad, llena de poder jugar a fútbol con tu nieto o con tu nieta, y hay una forma muy diferente de caer en la enfermedad o evitarla muchos años, ¿vale? Hay que intentar morir lo más lejos posible, lo más joven posible, al menos de movimiento, de actividad. Y de recuperarse, ¿no? Personas que ya tienen una lesión, quizás, o una enfermedad. Hemos hablado de diabetes, etcétera. Exacto. Esa forma de entrenarse le puede ayudar. Absolutamente. A revertir o a reducir. Claro, un poco. fíjate que si vamos a hablar, por ejemplo, de diabetes tipo 2, ¿vale? Suele provenir a lo mejor de un exceso de unas células que ya no pueden soportar esa carga de insulina que está entrando. Suele estar muy asociada, no a todos los casos, en muy numerosas ocasiones, a tema de obesidad. Si conseguimos bajar un poquito la cantidad de adipocitos, de grasa, y conseguimos mejorar el tejido que más glucosa capta de la sangre, que es la masa muscular, estamos yendo justo en contra de lo que hace la enfermedad. La enfermedad te suele llevar por temas de sedentarismo, aumento de grasa. Si recortamos la grasa, que eso es un 80-90%, un tema nutricional, y mejoramos nuestro tejido muscular para que absorba esa glucosa, podemos revertir. Hay casos y casos, hay gente que lleva ya a lo mejor décadas y esa persona a lo mejor con que lo pare ya tenemos suficiente, pero sí, en un altísimo porcentaje de casos se podría mejorar e incluso revertir.
Muy bien, ¿y cuáles son las pautas nutricionales que tú asocias Vale. a esta forma? Lo primero que yo hago es que la gente entienda la formación, que entienda la importancia de las calorías, que no son perfectas, pero sí importan mucho, que entienda la importancia de lo que son los macros, proteínas, hidratos y grasas. Hay un cuarto macro que es el alcohol, pero bueno, intentamos que sea muy de soslayo, muy por encima. Y luego que entienda la importancia del control mental / nutricional, que aprenda a distinguir a veces lo que es hambre, de verdad, de lo que es hambre emocional. ¿Vale? Uno de los mayores problemas, si me preguntaras, Robert, ¿cuál crees que es el mayor problema a veces para los temas de sobrepeso, obesidad actualmente? Creo que es que la propia naturaleza humana hace que con el exceso de opciones que tenemos tú no puedes parar de comer, porque estamos construidos para comer. En el fondo es complicado porque es una lucha contra el sistema que dice consume, porque a lo mejor viene un invierno lleno completamente falto de nutrientes y tal, y hay que pasar con ayuno, ¿no? Hay que pasar con las reservas. Aquí nunca llega ese invierno. Aquí en invierno tenemos Navidad, turrones, etcétera, ¿no? Entonces, hay que reeducar a la persona que entienda que no puede dejarse llevar tan emocionalmente por la comida, a que entienda un poco las bases de la importancia, sí, de las calorías. Sé que ahora hay mucho influencer por ahí diciendo que las calorías no importan. Hay una cosa cierta, no son perfectas, no funcionan igual las calorías provenientes de hidratos que de grasas, que de proteínas. Más allá de eso, sí. Emma, las calorías importan y mucho. Y a mí es un concepto que me cuesta entender. Es duro porque cuando te lo visualizan, ¿no? Claro. Si lo hiciéramos a lo mejor con una cuenta de banco, ¿no? Diríamos, enseguida se nos ve porque al día 30 del mes, a finales de mes no llega. El tema con el cuerpo es que lo aguanta todo. Y tú vas metiéndole carga de trabajo, en este caso carga nutricional, carga económica, a nivel de calorías y tal. Y si no te das cuenta, miras 2-3 años atrás una foto y dices, ostras, estoy muy cambiado. Bueno, pues ha habido un problema que decía antiguamente Juan Roch, has vivido por encima de tus posibilidades. En este caso a nivel nutricional, pues hay que recortar, hay que entender la importancia de las proteínas, el tema de comida natural, pues cuanto más natural sea, pero es cierto que tampoco creo que sea un problema a veces de algún nutriente, de algún conservante. Creo que hay que entender eso, importancia de proteínas, sobre todo proteínas a partir de cierta edad. Si me permites, Manuela, abro un poco corchete, a partir de ciertas edades, a partir de 30 y tantos, 40 años, tener una ingesta mínima de proteínas es muy importante porque enlazo esto con lo anterior. Tejido muscular. ¿Y cuánto tiene que ser esta ingesta? Bueno, según el perfil, mujer, hombre, edad, etcétera. Vale, yo diría que mínimo, te diría, te diría que 1,2 gramos por kilo de peso día. Pero con las proteínas pasa justo lo opuesto que con hidratos y con grasas. Con las proteínas o vas a buscarlas o no llegas. Con hidratos y con grasas, como son azúcares, grasas y tal, o vas a cortarlas o te pasas. Pues en proteínas es lo contrario, entonces hay que priorizarlas, hay que empujar su consumo. Yo te diría que lo óptimo sería buscar entre el 1,5 y 1,6 y en el momento que estás haciendo ejercicio de fuerza, 1,6 para arriba, hasta 2, incluso 2,2. Hay que subir la cantidad, sí, estás diciendo. Todas, antes de que me puedas hacer la pregunta, todo eso de que las proteínas para el riñón y todo eso está basado en estudios de torticera calidad y un poco basado en consumos, muchas veces en ratas incluso, no es del todo cierto. De hecho, como te digo, a partir de cierta edad hay que priorizar un poquito el consumo de proteínas. Buena calidad en pescados, huevos, lácteos, carnes, lo que a uno le guste. Ahora hay muchas opciones. O habría que ver, hay algunas de más calidad que otras, pero sí, hay que priorizar a partir de cierta edad el consumo de proteínas. Priorizamos, la proteína, ¿la calidad importa? Sí, obviamente, pues a ver, todo lo que pueda ser un pescado de calidad, una carne de calidad, huevos, pues mejor si son ecológicos que no, pero bueno, mientras sea algo dentro del paraguas de real food, comida real, bastante mejor. Y también te digo una cosa, ahora a lo mejor esto no es real food, pero estos aislados a lo mejor de proteínas, si son de buena calidad, están bien hechos, tampoco estoy en contra de ellos, ¿eh? Sí, hay gente que le cuesta comer, he tenido gente que es muy poco comedora, a lo mejor perfil, imagínate una señora un poquito más mayor que le cuesta mucho comer. No descarto, no he llegado no me he cortado a la hora de suplementarle con batidos de proteína. En polvo, dices. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si veo que es una persona que le cuesta comer y todo esto, hay que empujar un poquito esa ingesta. Vale. Robert, yo tengo mi forma mentis, entonces siempre me cuesta pensar en calorías, ¿no? Porque yo siempre he pensado al final, estoy de acuerdo contigo, la caloría es un número, nos da una información, una indicación. Gracias a estos números podemos medir, pero siempre también he entendido que a paridad de calorías no es lo mismo comer 100 calorías que preceden de un croissant de chocolate o 100 calorías que preceden de un brócoli. Así es. Entonces,
en el papel son 100 calorías, Ajá. pero lo que ocurre en mi cuerpo cuando Vale. como una cosa o la otra es diferente. Entonces, ¿cómo se mide Ahí esto? estaríamos hablando entonces de evitar, por ejemplo, malnutrición, porque si siempre estamos comiendo ese croissant y no estamos comiendo ni buenas proteínas ni buenos vegetales, es verdad que a nivel de calorías, a corto plazo lo notarías enseguida, a pesar de que estuvieras comiendo croissant. Irías perdiendo peso, hay muchos estudios que lo demuestran, pero es cierto que te faltaría una cantidad de nutrientes, imagínate magnesio, hierro y tal, ¿eso dónde está? Bueno, que hay un poquito en el pan o en las harinas, pero hay muy poquito. Entonces, a corto plazo sí perderías peso, pero es verdad que la calidad de esa pérdida de peso y la calidad de nutrientes que tiene tu cuerpo, pues lo echarías mucho en falta. A mayor cantidad de calorías de calidad, de buen control de macros que hemos dicho antes, etcétera, muchísimo mejor. Pero sí que te puedo asegurar que he visto estudios de gente que a lo mejor a base de refrescos cero, no voy a decir marcas y tal, y croissant, controlando calorías pierdes peso. Pero no es una pérdida de calidad. Porque, insisto, tu cuerpo en el día a día tiene que hacer funciones de cambio de tejidos, de fuerza, imagínate cambio de cabello, de piel, uñas, necesita unos nutrientes. Claro. Y esos nutrientes, sobre todo, vienen de una buena calidad nutricional. Las calorías, el término en ingeniería son un proxy. Es una aproximación fantástica para ver el tema de la ganancia o la pérdida de peso. Luego, dentro de ese ingreso, podríamos decir, en el banco, hay que ver qué calidad de esa moneda, de ese dinero tenemos. A mejor estemos comiendo, pues mucho mejor. Bien, yo quiero insistir. Me Vale. gustaría saber Vale. cómo llegaste a todo, cómo juntaste todas las piezas, ¿Vale? qué recorrido hiciste para luego llegar a montar esta clínica que tiene Vale. unas máquinas especiales, Ajá. etcétera. Pues todo viene de mi pasión por el tema del ejercicio y de la masa muscular, pero es verdad que también hay una experiencia, primero empresarial, que viví en la gran industria alimentaria, donde aprendí muchísimo y he dejado muchos amigos y vi que es fantástico el aprendizaje que tuve, pero me hizo llegar a otro lugar, evolucionar hasta donde estoy, y luego un tema personal. También perdí a mi padre hace muchísimo tiempo por el tema de un cáncer. Y la verdad que esas cosas que te marcan ahí en el corazón siempre te hacen que busques de manera casi obsesiva, porque hay una parte de mí que cree que no lo pude ayudar en su momento, ¿no? Y ese cuchillo, esa espada de Damocles, me ha hecho muchas noches, pues en lugar de estar viendo la serie de Netflix de turno, yo estoy viendo documentales a veces del doctor Magoof, estoy viendo tema de nutrición, estoy viendo un ponente irlandés en YouTube, estoy leyendo. Hay un trozo de obsesión que es malo a lo mejor para el descanso, pero es bueno para tu carrera profesional. Y sí, tengo en mente, bueno, perdí a mi padre por un cáncer y tengo todavía actualmente a mi madre con Alzheimer, grado 3. Entonces todo lo que sea mejorar desde... No he terminado medicina, no he terminado una especialidad, he decidido ir un poco a lo global, entonces no soy, más allá del ejercicio de fuerza que diría y un poquito a la nutrición, no soy especialista en algo, pero sí que intento ver la globalidad del conjunto. Y eso lo hace un poco con lo que me has dicho antes, ¿no? ¿Qué hacéis en Medex? Digo, pues creo que intento mejorar la sociedad a través de los dos grandes valores a nivel físico que yo veo, que es una buena nutrición y un ejercicio de fuerza. Yo, escuchándote, creo que todos emprendedores al final los mueve su pasión, pero su pasión viene también de su historia y del hecho que no has parado de dedicarte a formarte, informarte de algo que en este momento te estaba apasionando o obsesionando, ¿no? Un poco como la nutrición. Así es. Y has visto tantos documentales, has estudiado tanto, ¿qué documental o libro o vídeo Vale. recomendarías para alguien que quiera profundizar más en estos temas? Vale, esto muy rápido en el tema del ejercicio, de cómo funciona el metabolismo. Hay un libro que cualquier persona tiene que leer. Cualquier persona tiene que leer, sobre todo si va a ser sanitario. Me da igual la rama si es enfermero, fisioterapeuta, traumatólogo, endocrino. El libro Body by Science del doctor Doc Magoof y del entrenador John Little, que fue en su momento entrenador de Bruce Lee también. Body by Science. ¿Es en inglés? Sí. Creo que hay alguna traducción en castellano, pero el libro oficial es en inglés. Body by Science, creo que el subtítulo es Cómo cambiar tu cuerpo en entrenamientos de 12 minutos a la semana. Ese libro no es ya un libro de entrenamientos, de rutinas, de cómo ponerte grande, es qué está sucediendo en tu cuerpo cada vez que entrenas fuerza, como entrenamos aquí en Medex, y qué repercusión tiene a todas esas enfermedades que hemos hablado antes, al consumo de lípidos, a bajar el colesterol, el tema de bajar glucemias. Ese libro habla incluso del efecto Bohr, de qué está sucediendo dentro de una célula.
Ese libro es para mí la Biblia, absolutamente para cualquier sanitario, ¿eh? No digo nutricionista, no digo ni siquiera doctor, sanitario. Body by Science del doctor Doc Magoof. 12 minutos solo. 12 minutos, que creo que el subtítulo es Cómo cambiar vidas o metabolismos en entrenamientos de 12 minutos a la semana. A la semana. Y aquí se hace el doble. Aquí, es verdad, todavía no somos lo suficientemente rápidos, eso es porque hablamos mucho. Muy bien, qué interesante. ¿Y a ti quién te inspira? Has hablado de muchas personas, de muchos libros, pero ¿quién te inspira que te sigue inspirando? Porque yo sé que también estas máquinas son especiales, sí. Has ido a buscarlas. Exacto. Mira, detrás de esto está, además de Doc Magoof, este doctor que te digo, que él es médico de urgencias, pero en su casa tiene una facility que llama él, el mismo tipo de entrenamiento que hacemos aquí. Y él siempre dice, yo en mi casa, en mi gimnasio, hago más medicina que en urgencias. Porque normalmente cuando entra a urgencias, normalmente la persona ya está fastidiada. Doc Magoof es uno de mis grandes referentes. Detrás de todo el trabajo que hago pues está el trabajo que hizo Arthur Jones. Dicen que en lo personal era una persona muy especial en negativo, pero me parece un genio para su época. Es el primero que en la época a lo mejor de la época de Wader, que sus exponentes eran Arnold Schwarzenegger y demás, es el primero que para y reflexiona, oye, ¿por qué hay que entrenar 6 días a la semana si esto es un estresor para el cuerpo? ¿Y si lo entrenamos más intenso pero menos tiempo y dejamos que recupere? Arthur Jones creo que era un absoluto visionario. Es de hecho el fundador de las máquinas Nautilus y su segunda empresa, que es un refinamiento de las Nautilus, son las máquinas Medex, que son con las que trabajamos aquí. De hecho, bueno, mira, estamos volviendo al principio. El proyecto se llama Medex porque compartimos la idea de Arthur Jones. Él hizo esa empresa porque decía que el ejercicio es medicina, medical exercise. Nosotros hacemos lo mismo, utilizamos el ejercicio como medicina. Medex, medical exercise. Qué guay. Y en el mundo de la nutrición te diría que he tenido grandes referentes. A lo mejor hablaría en su momento de Ted Naiman, que es un doctor americano, que acabó primero en ingeniería, luego se metió a doctor y Ted Naiman a mí me ha influido muchísimo. Y luego el doctor Bernstein, que fue el que escribió el libro La solución a la diabetes, también fue un doctor que tenía diabetes y que tuvo que combatir. No le gustaban se hizo doctor después de que no le gustaran las prescripciones que le hacían los doctores de la época. A esta edad yo creo que tener los 96, 97, hace su trabajito de fuerza 2 o 3 veces por semana, sus dominadas, con 96, 97 años, sigue además atendiendo pacientes, si no tengo mal entendido, y uno de mis grandes referentes, el doctor Bernstein. Genial. Y me gustaría saber cuáles son tus falsos mitos para ti, tanto en ejercicio como en nutrición. Vale. Wow, yo mismo he pasado por muchos de los que ahora voy a comentar y creo, visto en perspectiva, creo que es parte de mi crecimiento personal, ¿vale? Bueno, todo es evolución, yo Porque, estoy a favor. mira, yo soy muy fan, por ejemplo, del estilo nutricional keto, ¿vale? Okay. Porque creo que en Occidente, en concreto en España, en Italia también, sobreconsumimos hidratos porque están tan buenos esos azúcares, esos chelatos, esos panes y todas esas pastas, son maravillosas. Pero es verdad que creo que se sobreconsume. Yo tuve en su momento, en mi fase de crecimiento, también como nutricionista, he sido y soy muy fan de la keto, pero que en su momento pensaba aplicaba a lo mejor la keto o la low carb como una receta única, como café para todos. No, hay muchas cosas que hay que entender. Hay gente que hace cargas de entrenamiento, un deportista de élite, un futbolista, chica, le va muy bien sus cargas de pasta, sus cargas de patatas, de almidones, de hidratos, le va fenomenal. Sé que ha habido ciclistas en su momento de alto nivel que han hecho fases ceto, fases low carb, etcétera, pero ni lo considero tan imprescindible y si hay un buen control de macros, de calorías, buen ejercicio y demás, no es imprescindible. A mí personalmente un estilo keto entre semana, porque luego, claro, vivo aquí en Valencia, aquí no se escapa de la paella, de la fideuà nadie, y de un buen esmorzaret, de un buen almuerzo, entonces prefiero vivir keto 80-70% del tiempo y priorizar buenos nutrientes, buenos pescados, carnes, grasas saludables y luego el fin de semana pues me lo dejo, como decía Julio Iglesias, para ser más disfrutón. Entonces sí, pensé que a lo mejor era en su momento pues algo revolucionario, el tema de la glucosa, esa teoría de la glucosa es la mala. No, me parece un falso mito. Hay que tener cuidado con la glucosa, pero el culpable de todo no es la glucosa, es una hormona más, es un funcionamiento, un sustrato más. Y la insulina, perdón, en este caso, como hormona, y no, hay que encontrar claves ahí entre medio. Entonces creo que el tema de la keto, la low carb, no es un café para todos. Un falso mito. Otro falso mito ahora mismo, me la voy a jugar un poco, pero creo que ahora mismo hay mucha gente hablando de la microbiota cuando todavía no se sabe demasiado. Es una ciencia que apenas está en pañales. Lo digo porque ya hay cursos de microbiota, ya hay libros de no es lo que comes, es tu microbiota. Puede que haya casos así, pero poner como falsos culpables donde todavía no se ha visto el conjunto me parece acelerado.
Y otro falso mito, nunca me van a coger en el barco del blanqueamiento de la obesidad, el sobrepeso. No digo que haya que culpabilizarlo, pero sí que es un tema a tratar. Lo digo porque ahora también desde ciertos tipos de marcas o campañas publicitarias se hace desde mi punto de vista, un blanqueamiento del tema de la obesidad. Oye, si esta persona tiene un tema, pues si fuera una enfermedad se trataría, ¿no? Pues vamos a hablar cómo lo podemos tratar, ¿no? Genial. Y ya he repartido bastante, ¿eh? Sí, hasta tienes 3 Me voy a esconder. falsos mitos en la nutrición. Y en el ejercicio también hay falsos mitos que... ¿Sí? ¿Voy? Venga, vamos allá. Vale, Vale, allá voy, a perder amigos. Vale, a mí me encanta el estilo de entrenamiento que para cualquiera sea sostenible para en el tiempo, al que le encante el CrossFit, el estilo funcional, fantástico. Pero, y lo veo a veces incluso en altos equipos o altas entidades, cómo entrenan a sus muchachos o a sus jugadores. Y la idea de que el entrenamiento funcional, entendido por repetir un ejercicio o hacer pliométricos de esto de salto que se ve mucho, con la idea de que eso mejorará la funcionalidad o el performance, el rendimiento del jugador en el terreno de juego, yo creo que eso a día de hoy no lo pueden demostrar. De hecho, no lo veo. Porque se parte con la premisa de que eso lo llevan haciendo en Estados Unidos décadas y ya no lo hacen. Por ejemplo, el tema del béisbol. Le ponían a los que tenían que batear, jugadores de béisbol, un bate más pesado, pensando que así se volvería más fuerte y mejor bateando en el día del partido, el match day. No, eso no es cierto, porque neuronalmente si el bate pesa 2-3 kilos más, la posición te dobla más. Neuronalmente no es el mismo movimiento. Entonces vuelvo a los básicos, vuelvo un poco a la escuela que luego seguía Arthur Jones. Tú lo que tienes que hacer al futbolista es más fuerte a nivel muscular en la sala de pesas, en el weight room, en el gimnasio, y luego en el campo se volverá mejor con las mismas condiciones. Eso es como poner a un jugador de básquet, imaginemos que le pones un balón más pesado para tirar a canasta para que se vuelva más fuerte. Eso es falso. Cualquiera que sepa de técnica de tiro sabrá que como haga eso mucho, no solamente no tiene transferencia real, sino que pierde técnica de tiro. Entonces, creo que esa transferencia supuesta de hacer ejercicios funcionales, te va a funcionar con la espera de que mejore en el terreno de juego su rendimiento, eso no es cierto. Hay que mejorar la fuerza en la sala de pesas, en el gimnasio, y luego repetir el mismo ejercicio. Eso los especialistas en neurología y transferencia de fuerza sí que lo dicen. Solo se puede mejorar un ejercicio si es exactamente igual en las mismas condiciones que luego vas a realizar. O sea, con los mismos tacos, en el mismo tipo de césped, en el mismo... No soy muy fan de ese entrenamiento funcional como aplicado a ganar rendimiento en el terreno de juego. Eso, mito 1. Y mito 2. Ojo con ahora lo mucho powerlifter, mucho peso muerto que veo por ahí, porque como he comentado antes, eso genera una cantidad de fuerzas G en vértebras, en la espalda, que a lo mejor, si quieres ganar la competición es lo idóneo, sí, porque lo tienes que hacer. Pero intentar mejorar la salud de este señor o de esta señora a partir de cierta edad con pesos muertos o con tirones o con levantamientos olímpicos, eso es un mal que se llamaría reconocimiento o sea, como ves al chico grande del gimnasio y le preguntas cómo lo ha hecho él. Eso no siempre es lo mejor para cierto tipo de perfiles. Entonces, cuidado con los movimientos balísticos, pliométricos y con los temas de mejora del salto, que veo muchas cosas por ahí que desde mi punto de vista humilde no lo comparto. No lo compartes. Muy bien. Muy bien, me parece muy interesante. Y tiene su sentido porque para ti es mente-cuerpo en sintonía, entonces de la otra forma sería trabajar cuerpo. Exacto, es como el objetivo. Si yo hago más salto con un poco de peso, mejorará mi salto. No, ¿tú cómo vas a saltar? Si quieres mejorar el salto, que tengo mucha gente ahora que hace vóley playa, ¿quieres mejorar el salto en vóley playa? No, pues no tendría que hacer aquí salto. Digo, no. ¿Quieres mejorar el salto de vóley playa? ¿Dónde? En la playa, sobre superficie de arena, con la vestimenta, el peso que lleves allí. Yo aquí te pondré tu masa muscular más fuerte y luego tú deberías repetir ese ejercicio en la arena con tu te diría hasta la misma hora del día. Había te puedo contar una pequeña anécdota. Había un futbolista, en este caso de fútbol americano, que era especialista en patear, ¿vale? En el tiro a palos. Él salía las noches de antes, a la misma hora que iba a ser el partido, con el mismo conjunto, no con otras botas, con las botas que iba a chutar, con el conjunto que iba a chutar, repetía exactamente, hasta le pedía si podían los de megafonía que le pusieran sonido ambiente de silbidos y tal. Repetir exactamente las mismas condiciones. Solo así te puedes llegar un poco a asegurar de que mejoras la práctica de ese disparo. Si no, estamos haciendo algo que se parece y no es lo mismo. A no ser que mentalmente, si uno cree que, como la mitad es la mente, ¿no? Si yo creo que me va bien, pues bueno, pues... Si tú te lo crees, ¿no? Me parece interesante. De hecho, es un poco como ponerse en la situación
Y a nivel mental también te ayuda más a visualizar quizás Exacto. el objetivo que quieres conseguir. Me parece interesante, la verdad. Fíjate, en fútbol veréis a muchos entrenadores, por ejemplo, también que digan, típico o técnico que diga, el chico necesita partidos, la chica necesita partidos. ¿Por qué? Porque no es igual entrenar que estar en un Mestalla, en un estadio bien grande, en un Santiago Bernabéu, en un Camp Nou, con la gente silbándote. No, no estás igual, necesita partidos. Pues esto igual, ¿quieres mejorar eso? Necesitas más de eso. Vale, entonces tú cómo puedes ayudar a un deportista de élite, porque Vale. claro, cada deportista en su deporte Ajá. tiene su espacio, su lugar, Exacto. su forma de entrenar. Buenísima pregunta, Manuela. Mark Asanovich, que fuera entrenador de fuerza de Minnesota Vikings, de Washington Redskins y creo que de Tampa Bay Buccaneers también, dijo que hacía él en su trabajo y decía, yo los pongo más fuertes y luego los técnicos los harán más hábiles y mejores. Yo mi trabajo es en la sala, en el weight room, en la sala de pesas, en el gimnasio, yo les hago una estructura más potente, que luego los técnicos la desarrollarán para esa práctica específica en el terreno de juego. Eso sería el resumen. Yo los pongo más fuertes y ellos los hacen mejores. Claro, finalmente es un trabajo de equipo. Así es, así es. Hay que juntar todas las áreas. Así es, Manuela, así. Qué guay, qué interesante, la verdad. Muy bien, me gustaría finalizar Uh-huh. con nuestra presentación del podcast. Siempre decimos que hacemos visible lo invisible. Me gustaría saber qué es lo invisible Uh-huh. de esta disciplina, de lo que tú practicas, del día a día, Vale. de tu trabajo. Lo invisible y lo más importante de todo lo que hacemos aquí son las relaciones personales. Todo lo demás es un poquito el artificio, pero si yo a nivel personal no sé qué le pasa a Manuela, cómo viene hoy para entrenar, no sé cuál es el verdadero objetivo, tengo que saber cómo motivarte, si eres incluso una persona pues, que necesita que yo le apriete un poquito más las tuercas, o eres una persona a lo mejor que hoy vienes con más miedo y debo de levantar un poquito el pie, ya con que entrenes un poco es suficiente. Y tener claro cuál es eso, tu motivación, porque somos, como entrenadores personales, somos Sherpas. Te ayudamos a llegar al Everest, pero tienes que subir tú. Entonces tengo que ver, pues el día sale mal o está un poco nublado, oye, hoy... O al contrario, hay prisa, que a lo mejor llueve, pues tenemos que apretar un poco más y entender qué busca esa persona y que hay una relación positiva, una relación bonita, pero de crecimiento mutuo, de crecimiento personal. Y de confianza. ¿Y cuánto te das cuenta que tú en este trabajo, Uh-huh. aparte de la parte física que le Sí. estás entrenando, estás haciendo un poco más de coach, de psicólogo en algunos casos? Pues- ¿Cuánto ves que no... perdona, mi pregunta es, Sí. ¿cuánto puedes haber notado que Ah. la mentalidad de la gente Sí. está influyendo en su performance, en este caso de lo puedo hacer, no lo puedo hacer, me paro aquí, sigo? Pues decía el fundador de Ford que tanto si crees que puedes, que eres capaz, como si no ya lo eres, ¿no? La parte nutricional se ve incluso más rápido. Porque muchas veces me doy cuenta en la primera sesión que hago con la gente con la que trabajo en nutrición que son tus pensamientos limitantes lo primero que te está saboteando. Frases como, uy, yo no podría, o yo necesito, o cosas así, no lo necesito, no, yo necesito chocolate, yo necesito postre. Y según la confianza que hay, le digo, no, tú necesitas oxígeno, necesitas un abrazo de los tuyos, eso sí lo necesitas, ¿vale? Necesitas un mínimo de dinero para llegar a fin de mes. Necesitar es un término que acuñamos como no puedo luchar contra él. No, sí que puedes. O sea, son temas mentales en los que el día 1 de nutrición es importantísimo. Definir qué quiere alguien, ver cómo le puedes acompañar, ver cuáles son sus miedos. Eso en nutrición se ve incluso antes que en el ejercicio. Y creo eso, que el tema de coach, yo hace ya bastante tiempo que creo que leo más de psicología y de coaching que de nutrición, porque la mitad de mi trabajo, como te he dicho, son relaciones personales, es escuchar y luego aprender a comunicar. Porque hay gente que hay que darle, como los entrenadores, un poquito más de caña, otro hay que ir con mucha suavidad y entender quién está delante, y porque cada uno vemos el mundo, aunque sea el mismo mundo, lo vemos de una manera diferente. Nuestro mapa, ¿no? Nuestro metaproceso, que sería en PNL, lo vemos completamente diferente. Y hay que aprender eso, a comunicar, a escuchar primero y luego a llevarte a la gente un poquito por un caminito. Genial, genial. Bueno, porque finalmente somos un conjunto de cosas, de hábitos, de forma de pensar, Así es. de forma de comer, Así es. etcétera. Estoy de Así acuerdo contigo. Así es. Me ha encantado. ¿Cuál es el futuro de Medex? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde ves Medex? Pues, ¿Qué quieres para Medex para los próximos años? pues el discurso de MEDES, como te he dicho, su leitmotiv es mejorar la vida de las personas, de un público específico que sabe que esto es importante, que la nutrición y que el ejercicio de fuerza es importante, pero quiere entrenar para vivir, no vivir para entrenar. Veo
abriendo, creciendo, abriendo más unidades de MEDEX. Voy dándole forma en mi mente, no sé por dónde saldrá, pero bueno, en mi mente yo ya lo he creado. La siguiente clínica, y pues me gustaría llegar al mayor número de personas posible, que dejar un legado, que MEDEX sea una forma, una expresión casi artística mía, podríamos decir, de dejar un legado de un mundo mejor, ¿no? De unas personas un poco más felices y menos gasto sanitario, por si nos escucha algún político. Muy bien, muy bien. Fantástico. Pues quiero que dejes tu legado en nuestra camiseta. Estupendo. Ha llegado el momento de la firma. Muy bien, vamos a ello. Bueno, aquí tenemos nuestra camiseta donde todos nuestros invitados dejan su firma, su legado, Es ¿no? un honor para mí. Entonces, aquí tenemos el rotulador. ¿Vale? Muy bien. A ver dónde te puedes apoyar. Aquí mismo. Sí. ¿Dónde quieres poner tu firma? Cerca del escudo. Cerca del escudo de mi Biobío. Bio. Aquí. Venga, a la derecha del padre, vamos allá. Ay, sí, Genial. lo estoy viendo. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuela. Hasta la próxima. Chao. Chao.